impactante y ya vamos a estar hablando de esto con José Eduardo Abadi. Pero vine acá a Manu Joven para contarme una novedad en relación a las penas que ya existían para periodistas en trabajo que se están agravando. Dale, Manu, ¿sí? Se sancionó la ley en el Parlamento ucraniano y llega la comunicación a través del Ministerio de Defensa. Esto ya pasaba, nosotros lo veníamos contando, Nelson, los impedimentos para mostrar instalaciones militares, posiciones claves, estrategias a la hora de la defensa ucraniana. Lo que se hace ahora es incrementar las penas. Se habla de hasta 12 años de prisión para los equipos periodísticos como nosotros que infrinjan esta norma. Lo que no se puede nombrar, ni mostrar, perdón, se puede nombrar, no se puede mostrar a menos que así lo permite o así lo haga el gobierno. Son las instalaciones militares, los movimientos de los propios efectivos de seguridad, algunos lugares bombardeados, algunos lugares atacados como los que ya estuvimos nosotros, transporte de equipos de defensa, direcciones e información de batallas, coordenadas de batallas puntuales. Digo, empieza a ponerse más severo y esto va seguramente a modificar nuestro trabajo durante nuestra estadía en este lugar, Nelson, porque lo que va a tener mucho que ver también es la interpretación que los distintos efectivos y los civiles sobre todo hagan de esta ley, ¿no? Perfecto, esto es la cobertura de la guerra, minuto a minuto. Carolina, los saludamos a José Eduardo Abadi, por favor. Sí, aquí está con nosotros. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy bien. Por supuesto, es siempre un gusto hablar con vos, pero en este contexto es muy doloroso, porque tenemos que hablar de un mes, de una guerra que sacude al mundo, que nos conmociona, una suerte, y lo hablábamos con Nelson muchísimas veces, de baño de pasado, que viene a actualizar los peores traumas que tenemos muchos de nosotros también en la memoria de nuestras familias, ¿no? Claro, y qué importante esto de una invasión, esta invasión salvaje de Rusia a Ucrania, ¿no es así? Con el costo de tantas vidas, ¿verdad? Con la muerte como protagonista principal, con las cosas que nos mostró Nelson recién en este recorrido, ¿no? Que vos también estuviste allí trabajando y te he visto arduamente trabajando allí. Naturalmente nos conmueve a todos, menos mal que nos conmueve, ¿no? Porque qué peligroso sería que tuviéramos una cierta indiferencia, al menos, aunque sea afectiva, ¿no? Frente a lo que es algo como del orden de la pulsión del instinto de muerte, ¿no? Porque esto parece el instinto de muerte, el instinto destructivo, lo violento que puede albergar el ser humano, predominando sobre aquello que nosotros queremos que crezca y que puede impedir que la violencia en una de sus formas más terribles, la guerra, sea una de las situaciones que tengamos que vivir con tanta continuidad en nuestra historia, ¿no? Que tengamos que estar siempre en esa lucha constante contra el instinto de muerte, contra la fuerza tanática, ¿con qué? Con el impulso de vida, con lo que Freud llamaba Eros enfrentándolo a Tánatos, ¿no? Enfrentándolo a la muerte. Cuando uno piensa, cuando ve todo esto, la cultura, si entendemos por cultura, entendemos por civilización. Si entendemos por civilización, entendemos la comunidad, los lazos positivos, la organización de una comunidad para que esos lazos positivos puedan prosperar, va a predominar, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder decir que lo indispensable y lo de la paz predomina sobre la repugnancia de la guerra, ¿no? Claro. José Eduardo, por supuesto que tantas cosas uno se plantea en una experiencia de guerra, pero uno de los hechos que más nos conmovió, lo hablamos con Carolina, todo el equipo, es lo que pasa con los chicos. ¿Qué representa como desafío para los padres educar a los chicos, digamos, en su crecimiento, en el medio y en el después de una experiencia tan traumática como esta? Claro, qué importante, Nelson, porque por educar yo sé muy bien que vos entendés formar, entendés suministrarles ese trípode de amor, protección y disponibilidad que le permitan construir la arquitectura de su personalidad, ¿no? Que le permitan comunicarse con otros, socializar, amar. ¿Qué hacemos con nuestra responsabilidad? Porque no olvidemos que tenemos responsabilidad frente a los chicos, frente a los niños, frente a los hijos. ¿Cómo no va a haber responsabilidad? Es lo que nos define como seres humanos. Cuando los hacemos padecer o cuando los vemos padecer, si no los hacemos padecer, este macro trauma. Porque esto no es un trauma solamente de un nivel elaborable, si vos querés, en algún sentido, ni son microtraumas acumulativos. No, esto es un macro trauma.
es la barbarie y que tiene como víctimas a sus padres, a otros niños, a sus semejantes, que los deja sin casa, que pone en peligro sus vidas. ¿Vos te imaginás el nivel pesadillesco que incluyen estos chicos en su alma con esta experiencia? Hablaban de la desconfianza recién con Caro. Dale, Carolina. Sí, la desconfianza es un elemento que además se respira, el miedo permanente, la sensación de que el otro, cualquiera sea ese otro, inclusive nosotros, Nelson, lo debes vivir en carne propia, inclusive nosotros somos una amenaza, no es libre de costo. Sobre todo pienso para una criatura que está saliendo al mundo, que tiene además una candidez que uno agradece cuando aparece, porque nos actualiza esa fe en la humanidad que tiende a perderse en estos escenarios, pero no es gratis lo que está sucediendo para esas criaturas, para su desarrollo. Pensá vos que aquello que tenemos que consagrar como importante en las relaciones entre nosotros, entre los seres humanos, para vivir un mundo en el cual lo que esté en juego sea la creatividad, la unión, el proyecto, el cuidar al otro, es justamente una de las claves, es la confianza. Absolutamente. ¿Qué lazo se puede establecer? ¿Qué puente se puede establecer en todos los niveles si no hay confianza? Ninguno. ¿Qué pasa si vos, en lugar de ser mi potencial aliada, sos una sospechosa? Si la desconfianza, pero me voy a perseguir, me voy a sentir amenazado, voy a defenderme aislándome, voy a defenderme atacándote. Potencialmente puedo hacerte daño. Puedo ser peligroso, puedo convertirme en alguien peligroso, en mi propia... Pero por supuesto, ¿no? Los chicos, si necesitan algo de un modo esencial junto a ese amor, disponibilidad y protección que dijimos y que tiene que ver con eso, es la confianza. Sin eso están sintiéndose desamparados, se sienten muy solos. Y empiezan todos los síntomas, los vemos. Perdón, ¿cómo se maneja el odio? Porque esto genera, ¿no es cierto?, entre quienes se sienten agredidos, el odio hacia el otro, en este caso hacia el ruso. ¿Cómo manejar eso de cara al presente y al futuro? Es la gran pregunta que nos hacemos siempre todos cuando pasan situaciones como estas, donde el salvajismo, la barbarie, la violencia, el matar, no solamente la muerte, el matar, ¿no? El asesinato tiene como un lugar principal o es el protagonista principal. Es la pregunta que se hacían en esa famosa carta que tienen entre ellos Einstein y Freud y Einstein acerca de la guerra, ¿no? ¿Cuándo va a prosperar? Así es. ¿Podemos ser lo suficientemente optimistas para pensar que el instinto de muerte, que la destructividad, que la violencia, que la incapacidad de una cierta renuncia, de la posibilidad de unirnos a otro en una organización que nos proteja a la vez de todo aquello que es los aspectos más destructivos, va a predominar? Es allí cuando vamos a sustituir al odio por el vínculo positivo y por una palabra que se emplea muy a menudo, a veces no se la emplea incluso tan a menudo porque se teme que sea media utópica o ingenua, pero es cuando vamos a vivir en una sociedad donde lo que esté predominando sea justamente el amor. En muchas de sus formas. El amor por el prójimo, el amor por el semejante, la solidaridad, la empatía. Porque ¿qué pasa con nosotros y esta guerra? ¿Y qué pasa que nos preguntamos acerca de lo que no les ocurre a aquellos que matan? La empatía, el ponerse en el lugar del otro, una de las claves que tiene que ver para una relación positiva, para que uno crezca humanamente, es la identificación. Poder ponerse en el lugar del otro. Yo tengo una pregunta que quizás tenga que ver con una reflexión colectiva que debamos hacer, o no sé. De alguna manera nos encontramos bailando la melodía de los tiranos, ¿no? El mundo, es que el mundo está girando o está en vilo por los designios de un autócrata con una invasión absurda, violatoria de todas las normas del derecho internacional. Y me pregunto cuánta pasividad o con cuánta pasividad observamos la perversión de los tiranos, muchas veces. Y la pregunta también que es tan fuerte que haces es, ¿serán siempre los muchos aquellos que estarán como sometidos tantas veces a la arbitrariedad violenta de uno solo? Es decir, ¿qué pasa cuando un líder, en lugar de cumplir con su condición de tal,
que es coordinar, conducir, tomar una decisión pero pensando en los otros, escuchar, preguntar, mostrándose vulnerable también, que no significa frágil y débil. Cuando un líder con esas características, que es parte de lo que se acerca a Zelensky en esto, a diferencia de Putin, cuando estos serán los líderes que puedan tener el lugar de conducción y de representación de la gente. Mientras la tiranía, mientras lo absoluto, mientras la distancia, ¿no?, afectiva, ética, mientras el otro no sea alguien a quien respeto su derecho a la vida, estamos en peligro. Porque una de las claves que tiene que ver con la guerra para pensar es que no hay derecho a hacer la guerra. No hay derecho a matar, a asesinar. Es muy importante esto que vos marcás, y a propósito de esta visión, ¿no es cierto?, de los tiranos y no hay derecho a matar, que marcabas vos. Y esto que hablabas del odio, lo reúno porque nos ha impactado tanto esto de los chicos, que el tema es cómo haces para no transmitirle a esos chicos que están con el trauma de su vida, a esos bebés que habrá que ver cuando encuentras padre y lo que representa toda la situación ya desde la cuna. ¿Cómo haces para no transmitirle eso, digamos, por estas pérdidas que para estos chicos ha representado esto que vos decías de los tiranos matando, desplazándolos y sacándolos de su familia y de su ámbito? ¿Cómo educás a esos chicos, digamos, en una actitud positiva a la luz de la pérdida que para ellos representa? Claro. Para los adultos es enorme, pero para los chicos es mucho más esta guerra. Claro. Vos casi estás preguntándome cómo hacemos para reparar el daño inevitable que se produjo, porque en esto no podemos... Así es. El daño está hecho. A ver, sí. Esto es indudable. La tensión que se está viviendo, las pérdidas, los duelos posteriores que tendrán que hacer de tantas cosas, ¿no? Las soledades. Bueno, esto habrá que repararlo. ¿Cuánto se podrá reparar en cada chico? Y dependerá de muchas cosas, no solamente del chico en sí mismo, sino del entorno que tenga, del contexto en que se sitúe, del cuidado que le dediquemos, de la conciencia que tengamos que después de esta condenable conducta que ha sido la guerra tremenda que ha tenido lugar, corresponde por nuestra responsabilidad reparar. Tenemos que dedicarnos, significa un trabajo, un esfuerzo, donde estén, dado que tienen un lugar, que esa desconfianza que hablaba Caro, que se convierte en una amenaza constante y crónica, sino que va interfiriendo con su desarrollo psíquico, que esa desconfianza pueda sustituirse en tenés un lugar, podés incluirme dentro de tu mundo como alguien representativo y seguro para vos. En último término, voy a decir algo muy simple pero fundamental, que se sientan queridos y que se sientan cuidados y no solos y desamparados. Bueno, ahí hay algo bien grande que sucede y José Eduardo, vos sabés sí. que... Sí, Nelson. No, quería hacerle este apunte y ya voy con tu pregunta, sí. Caro, para no perder el hilo de esto. Una de las cosas que nos vienen comentando, José Eduardo, es las regresiones madurativas que se están produciendo en los chicos. ¿No es cierto? Desde trastornos del lenguaje hasta, bueno, enuresis, chicos que se hacen pis otra vez en el pantalón, en el calzoncillo y demás. Es una cosa notable que está ocurriendo, lo cual habla de un daño que va a exigir muchísimo trabajo para reparar, ¿no? Muchísimo trabajo y son síntomas que no hemos visto en mucho menor medida, pero con la pandemia. Estos cuadros sí se ven sin la menor duda. Y la palabra regresión que usaba, yo la quiero subrayar, porque tiene que ver también con algo que vos decías antes, Caro. Nos hemos quedado en un punto en un punto donde la historia al repetirse siempre significa que no hemos avanzado. No avanzar es que acaso hemos regresado. Cuando esto evoca la Segunda Guerra, el nazismo, bueno, lo que fueron los hitos de barbarie de nuestra historia, y se repiten o los vivimos como repetidos, aunque sean otros, naturalmente, en dimensión y cantidad, pero no en su sentido cualitativo, se repiten. ¿No hemos avanzado o hemos hecho una regresión? Somos la humanidad un conjunto que va creciendo,
que parece que se va civilizando, que encuentra las formas de superar lo que fue traumático, y entonces aquello no va a volver, o volvemos al ayer. No, progresamos, creamos situaciones, no es lo mismo hoy que ayer, pero todavía existe en situaciones como estamos viendo ahora, regresiones donde parece ser que la violencia y la destructividad predominan, ¿no es así? Lo regresivo de esto. Por eso esta conmoción que nos produce a todos, esta indignación que nos produce a todos, esta intolerabilidad frente a lo que ocurre, que produce en casi todo el mundo, este reclamo a Europa, como hacía en un determinado momento Lucía, desde tu entrevista, es en cierto sentido un alivio, ¿no? Menos mal que no nos parece que, bueno, es la inevitabilidad del destino, son cosas que pasan. El ser humano no puede crecer hacia una civilidad mayor que tiene que ver con lo comunitario y con lo positivo y con el amor, ¿no? José Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor. Por supuesto, seguimos en vivo con el corresponsal Nelson Castro desde Kiev, junto a todo el gran equipo. Nos vamos